La Gran Escuela de Magia de América del Norte se fundó en el siglo XVII. Se encuentra en el pico más alto del monte Greylock, donde se oculta de la mirada no mágica por una variedad de poderosos encantamientos, que a veces se manifiestan en una corona de nubes brumosas. Comienzos irlandeses. Isolde Zaire nació alrededor de 1603 y pasó su primera infancia en el valle de Conlougra, condado de Kerry, en Irlanda. Ella era descendiente de dos familias mágicas de sangre pura. Su padre, William Zaire, era un descendiente directo de la famosa bruja irlandesa Morrigan, un animago cuya criatura era un cuervo. William apodó a su hija Morrigan por su afinidad con todas las cosas naturales cuando era joven. Su primera infancia fue idílica, con padres que la amaron y que fueron silenciosamente serviciales con sus vecinos Mugle, produciendo curas mágicas para humanos y ganado por igual. Sin embargo, a los 5 años, un ataque contra el hogar de la familia resultó en la muerte de sus dos padres. Isolde fue rescatada del incendio por la hermana de su madre, Gormlaith Gaunt, quien la llevó al valle vecino de Concalle, Oaks Glen, y la crió allí. Cuando Isolde creció, se dio cuenta de que su salvador era en realidad su secuestrador y el asesino de sus padres. Inestable y cruel, Gormlaith era una fanática de sangre pura que creía que la ayuda de su hermana para con sus vecinos Mugle estaba colocando a Isolde en un camino peligroso hacia el matrimonio con un hombre no mágico. Solo al robar al niño, creía Gormlaith, su hija podría regresar al camino correcto. Criada en la creencia de que, como descendiente de Morrigan y Salazar Slytherin, ella debería asociarse solo con sangre pura. Gormlaith se propuso a sí misma ser la modelo que creía que Isolde necesitaba al obligar a la niña a mirar, mientras maldecía y maltrataba a cualquier mugle o animal que se desviara demasiado cerca de su cabaña. La comunidad pronto aprendió a evitar el lugar donde vivía Gormlaith, y desde ese momento el único contacto que Isolde tuvo con los aldeanos de los que alguna vez había sido amiga, fue cuando los muchachos locales le arrojaron piedras mientras jugaba en el jardín. Gormlaith se negó a permitir que Isolde ocupara su lugar en Hogwarts cuando llegó la carta, sobre la base de que Isolde aprendería más en casa que en un establecimiento peligrosamente igualitario lleno de sangre sucia. Sin embargo, Gormlaith había asistido a Hogwarts y le había contado a Isolde mucho sobre la escuela. En general, ella hizo esto para denigrar el lugar, lamentando que los planes de Salazar Slytherin para la pureza del mago no se hubieran cumplido. Para su sobrina, aislada y maltratada por una tía que creía estar al menos medio loca, Hogwarts sonaba como una especie de paraíso y pasó la mayor parte de su adolescencia fantaseando con ello. Durante 12 años, Gormlaith impuso la cooperación y el aislamiento de Isolde a través de la poderosa magia oscura. Por fin, la joven desarrolló suficiente habilidad y coraje para escapar robando la varita de su tía, ya que nunca se le había permitido la suya. El único otro objeto que Isolde se llevó consigo fue un broche de oro en forma de nudo gordiano que una vez había pertenecido a su madre. Isolde luego huyó del país. Asustado de la retribución de Gormlaith y sus prodigiosos poderes de rastreo, Isolde se trasladó primero a Inglaterra, pero en poco tiempo Gormlaith estaba sobre su cola. Decidida a esconderse de tal manera que su madre adoptiva nunca la encontraría, Isolde cortó su cabello. Enmascarada como un niño mugle llamado Elias Story, zarpó para el Nuevo Mundo en el Mayflower en 1620. Isolde llegó a América entre los primeros colonos mugles. Los mugles son conocidos como Nomad Magis en la comunidad de magos de Estados Unidos, de Nomagic. A su llegada desapareció en las montañas circundantes, dejando a sus antiguos compañeros de tripulación para suponer que Elias Story había muerto del duro invierno, como tantos otros. Isolde abandonó la nueva colonia en parte porque temía que Gormlaith la siguiera, incluso a un nuevo continente, pero también porque su viaje a bordo del Mayflower la había llevado a deducir que era improbable que una bruja encontrara muchos amigos entre los puritanos. Isolde estaba completamente sola en un país duro y extranjero y, hasta donde sabía, la única bruja en cientos o miles de kilómetros. Su educación parcial por Gormlaith no había incluido información sobre los magos nativos americanos. Sin embargo, después de varias semanas solo en las montañas, conoció a dos criaturas mágicas de cuya existencia ella hasta ahora había sido ignorante.
El Idebein es un espectro nocturno que habita en los bosques y se alimenta de criaturas humanoides. Como su nombre indica, puede contorsionarse para esconderse detrás de casi cualquier objeto, ocultándose perfectamente de los cazadores y las víctimas. Su existencia ha sido sospechada por no magis, pero no son rival para sus poderes. Solo una bruja o un mago es probable que sobreviva al ataque de un Idebein. El Pukwudgie también es nativo de América. Una criatura corta, de cara gris y orejas grandes, remotamente emparentada con el duende europeo. Ferozmente independiente, tramposo y no demasiado aficionado a la humanidad, ya sea mágico o mundano, posee su propia magia poderosa. Los Pukwudgies cazan con flechas mortales y venenosas y disfrutan jugando a los humanos. Las dos criaturas se habían encontrado en el bosque y el Idebein, que era de tamaño y fuerza inusuales, no solo había logrado capturar al Pukwudgie, que era joven e inexperto, sino que también había estado a punto de destriparlo cuando Isolde lanzó la maldición. Que lo hizo ir. Ignorando que el Pukwudgie también era excepcionalmente peligroso para los humanos, Isolde lo recogió, lo llevó a su refugio improvisado y lo cuidó para que recuperara la salud. El Pukwudgie ahora se declaró obligado a servirla hasta que tuviera la oportunidad de pagar su deuda. Consideraba una gran humillación estar en deuda con una joven bruja lo suficientemente estúpida como para vagar por un país extraño, donde Pukwudgies y Idebeins podrían haberla atacado en cualquier momento, y sus días estaban llenos con las quejas del Pukwudgie mientras avanzaba penosamente. Sus talones. A pesar de la ingratitud de Pukwudgie, Isolde lo encontró divertido y estaba contento de su compañía. Con el tiempo, se desarrolló una amistad entre ellos que era casi única en la historia de sus respectivas especies. Fiel a los tabúes de su pueblo, el Pukwudgie se negó a decirle su nombre individual, por lo que lo apodó William por su padre, la serpiente cornuda. William comenzó a presentar a Isolde a las criaturas mágicas con las que estaba familiarizado. Viajaron juntos para observar la caza de los Odax con su cabeza de rana, pelearon con un Snallygaster diestro y observaron a los recién nacidos gatitos Wampus jugando al amanecer. Lo más fascinante de todo para Isolde fue la gran serpiente de cuernos con una joya en la frente, que vivía en un arroyo cercano. Incluso su guía Pukwudgie estaba aterrorizada por esta bestia, pero para su asombro, a la serpiente cornuda parecía gustarle Isolde. Aún más alarmante para William fue el hecho de que ella afirmaba entender lo que la serpiente cornuda le estaba diciendo. Isolde aprendió a no hablar con William sobre su extraño sentido de parentesco con la serpiente, ni sobre el hecho de que parecía contarle cosas. Empezó a visitar el arroyo sola y nunca le contó a Pukwudgie dónde había estado. El mensaje de la serpiente nunca varió. Hasta que sea parte de tu familia está condenada. Isolde no tenía familia, a menos que contaras a Gormlaith en Irlanda. No podía entender las crípticas palabras de la serpiente cornuda, o incluso decidir si estaba imaginando la voz con la que parecía hablarle. Webster y Chadwick Boot. Isolde finalmente se reencontró con gente de su propia especie en circunstancias trágicas. Mientras ella y William comían en el bosque un día, un espeluznante ruido no muy lejano hizo que William gritara a Isolde que permaneciera donde estaba, mientras se alejaba a toda velocidad entre los árboles, con la flecha envenenada lista. Naturalmente, Isolde no siguió sus instrucciones, y cuando ella llegó poco después a un pequeño claro, encontró un espectáculo horrible. El mismo Idebein que había intentado previamente matar a William había tenido más éxito con un par de humanos ingenuos que ahora yacían muertos en el suelo. Peor aún, dos niños pequeños yacían gravemente heridos cerca, esperando su turno mientras el Idebein se preparaba para destripar a sus padres. El Pukwudgie y el Isolde juntos hicieron poco trabajo del Idebein, que esta vez fue destruido. Encantado con el trabajo de la tarde, el Pukwudgie continuó con su zarzamora, ignorando los débiles gemidos de los niños en el suelo. Cuando el furioso Isolde le ordenó que la ayudara a llevar a los dos niños pequeños a casa, William lanzó una rabieta. Los jóvenes, dijo, ya estaban casi muertos. Estaba en contra de las creencias de su clase ayudar a la humanidad, siendo Isolde la desafortunada excepción porque ella le había salvado la vida. Indignado por la insensibilidad del Pukwudgie, Isolde le dijo que aceptaría el rescate de una de las vidas del niño como pago.
Los dos muchachos estaban tan enfermos que temía aparecerse con ellos, pero insistieron en llevarlos a casa. De mala gana, el Pukwudgie consintió en llevar al niño mayor, cuyo nombre era Chadwick, mientras que Isolde llevó al joven Webster de vuelta a su refugio. Una vez allí, el furioso Isolde le dijo a William que ya no tenía necesidad de él. El Pukwudgie la fulminó con la mirada y luego desapareció. Devout Boyce y James Stewart. Isolde había sacrificado a su único amigo por los dos niños pequeños que quizás no sobrevivieran. Afortunadamente, sin embargo, lo hicieron, y para su asombro y deleite, se dio cuenta de que eran mágicos. Los padres magos de Chadwick y Webster los trajeron a América en busca de una aventura fascinante. Esto había terminado en tragedia cuando la familia había vagado por el bosque y se encontró con Ellie Devane. Desconocido con la criatura y llevándola a un bogart común de jardín, el señor Bott había intentado ridiculizarla, con las terribles consecuencias que Isolde y William habían presenciado. Los chicos estuvieron tan gravemente enfermos durante las primeras 2 semanas, que Isolde no se atrevió a abandonarlos. Le preocupaba que en su prisa por salvar a los niños no hubiera podido darles un entierro digno a los cuerpos de sus padres, y cuando por fin Chadwick y Webster parecieron lo suficientemente bien como para irse solos durante unas horas, ella regresó al bosque con la intención de crear tumbas que los niños podrían algún día visitar. Para su sorpresa, cuando llegó al claro encontró a un joven llamado James Stewart. Él, también, era del asentamiento de Plymouth. Después de haber perdido a la familia con la que se había hecho amigo en su viaje a América, se había ido al bosque a buscarlos. Mientras Isolde observaba, James terminó de marcar las tumbas que había cavado a mano, y luego recogió las 2 varitas rotas que había junto a los padres Bott. Frunciendo el ceño, examinó el núcleo chispeante de la cuerda del corazón del dragón que sobresalía del señor Bott, y luego lo saludó con la mano. Como sucede invariablemente cuando un Nomad mueve una varita, se revela. James fue enviado volando hacia atrás a través del claro, golpeó un árbol y fue noqueado. Se despertó en un pequeño refugio de ramas y pieles de animales y se encontró siendo amamantado por Isolde. No podía esconder su magia de él en un espacio tan reducido, particularmente cuando estaba preparando pociones para ayudar a la recuperación de los chicos de Bott y usar su varita para cazar. Isolde tenía la intención de obliviar a James una vez que había superado su concusión y enviarlo de vuelta a la colonia en Plymouth. Mientras tanto, era maravilloso tener otro adulto con quien hablar, especialmente un adulto que ya era aficionado a los chicos de Bott y les ayudó a entretenerse mientras se recuperaban de sus heridas mágicas. James incluso ayudó a Isolde a construir una casa de piedra en la cima de Greylock, proporcionando un diseño funcional, después de haber sido albañil en Inglaterra, lo que Isolde hizo realidad en el lapso de una tarde. Isolde bautizó su nuevo hogar Ilvermorny como la casa en la que había nacido, y que Gormlaith había destruido. Todos los días, Isolde prometía a Obliviate James, y cada día, su miedo a la magia se desgastaba un poco más, hasta que finalmente parecía más simple admitir que estaban enamorados, casarse y terminar con eso. 4 casas. Isolde y James consideran a los chicos de Bott como sus hijos adoptivos. Isolde les contó las historias de Hogwarts de segunda mano que había aprendido de Gormlaith. Ambos muchachos anhelaron asistir a la escuela, frecuentemente preguntando por qué no podían regresar a Irlanda donde podían esperar sus cartas. Isolde no quería asustar a los chicos con la historia de Gormlaith. En vez de eso, les prometió que cuando cumplieran los 11 años, de alguna manera encontraría varitas mágicas, las varitas de sus padres se romperían sin remedio, y comenzarían una escuela de magia allí mismo en la cabaña. Esta idea captó la imaginación de Chadwick y Webster. Las ideas de los muchachos sobre cómo debe ser una escuela mágica se basaban casi por completo en Hogwarts, por lo que insistieron en que debería tener 4 casas. La idea de nombrar las casas después de ellos, como fundadores, fue rápidamente abandonada, porque Webster sintió que una casa llamada Webster Bott no tenía ninguna posibilidad de ganar algo, y en su lugar, cada uno eligió su bestia mágica favorita. Para Chadwick, un chico inteligente pero a menudo temperamental, fue Thunderbird quien puede crear tormentas mientras vuela. Para Webster, argumentativo pero ferozmente leal, era el Wampus, una criatura parecida a una pantera mágica que era rápido, fuerte y casi imposible de matar.
Para Isolde, era, por supuesto, la serpiente cornuda a la que todavía visitaba y con la que sentía un extraño sentido de parentesco. Cuando se le preguntó cuál era su criatura favorita, James estaba perdido. El único nómade de la familia no pudo unirse con las criaturas mágicas que los otros habían comenzado a conocer bien. Finalmente, nombró a Pukwudgie, porque las historias que su esposa le contó sobre el cascarrabias de William siempre lo hicieron reír. Así se crearon las 4 casas de Ilvermorny, y aunque los 4 creadores aún no lo sabían, muchos de sus propios personajes se filtraron a las casas que tan alegremente habían nombrado. El sueño. El 11º cumpleaños de Chadwick se acercaba rápidamente e Isolde no sabía cómo entregarle la varita que le había prometido. Por lo que ella sabía, la varita que le había robado a Gormlaith era la única en América. No se atrevió a diseccionarlo para descubrir cómo se hizo, y sus investigaciones sobre las varitas de los padres de los chicos le mostraron que la fibra del corazón del dragón y el pelo de unicornio que ambos contenían, se habían marchitado y habían muerto hacía tiempo. En la víspera de su cumpleaños, soñó que bajó al arroyo para encontrar a la serpiente cornuda, que se levantó del agua e inclinó la cabeza hacia ella mientras se afeitaba un largo fragmento de su cuerno. Despertando en la oscuridad, bajó al arroyo. La serpiente cornuda la estaba esperando allí. Levantó la cabeza exactamente como lo había hecho en su sueño, tomó parte de su cuerno, le dio las gracias, luego regresó a la casa y despertó a James, cuya habilidad con la piedra y la madera ya había embellecido la cabaña familiar. Cuando Chadwick se despertó al día siguiente, fue para encontrar una varita finamente tallada de ceniza espinosa que encierra el cuerno de la serpiente. Isolde y James habían logrado crear una varita de poder excepcional. La fundación de Ilvermorny School. Para cuando Webster cumplió 11 años, la reputación de la pequeña escuela familiar de la familia se había extendido. A 2 niños más mágicos de la tribu Wampanoag se les unieron una madre y 2 hijas del Narragansett, todas interesadas en aprender las técnicas de las varitas a cambio de compartir su propio aprendizaje mágico. Todos fueron provistos con varitas de Isolde y James. Algún instinto de protección le dijo a Isolde que salvara los corazones de la serpiente cornuda solo para sus 2 hijos adoptivos, y ella y James aprendieron a usar una variedad de otros núcleos, incluyendo pelo wampus, cuerdas de corazones snallygaster y cuernos de jacalope. En 1634, la escuela de origen había crecido más allá de los sueños más descabellados de la familia de Isolde. La casa se expandió con cada año que pasaba. Habían llegado más estudiantes y, aunque la escuela todavía era pequeña, había suficientes niños para cumplir el sueño de Webster de competir entre ellos. Sin embargo, como la reputación de la escuela aún no se había expandido más allá de las tribus nativas americanas y los colonos europeos, no había pensionistas. Las únicas personas que se quedaron en Ilvermorny durante la noche fueron Isolde, James, Chadwick, Webster y las gemelas a las que Isolde había dado a luz. Marta, llamada así por la difunta madre de James, y Rionach, llamada así por Isolde. La venganza de Gormlaith. La familia feliz y atareada no tenía idea de que el peligro grave se acercaba desde lejos. Las noticias habían llegado al viejo país que una nueva escuela mágica se había establecido en Massachusetts. El rumor era que la directora había sido apodada Morrigan después de la famosa bruja irlandesa. Sin embargo, fue solo cuando escuchó que el nombre de la escuela era Ilvermorny, que Gormlaith podía creer que Isolde había logrado viajar hasta América sin ser detectado, para casarse, no solo como un nacido de mugles, sino como un verdadero mugle, y para abrir una escuela que educa a alguien con un poco de magia. Gormlaith había comprado una varita mágica a los despreciados Ollivanders para reemplazar la preciosa varita familiar que había sido transmitida por generaciones antes de que Isolde se la robara. Decidida a que su sobrina no supiera de su llegada hasta que fuera demasiado tarde, sin saberlo, imitó a Isolde disfrazándose de hombre para hacer el cruce a América en el barco Buenaventura. Perversamente, viajó bajo el nombre de William Sayre, que era el del padre asesinado de Isolde. Gormlaith aterrizó en Virginia y se dirigió sigilosamente hacia Massachusetts y el monte Greylock, llegando a la montaña en una noche de invierno.
Tenía la intención de destruir el segundo Ilvermorny, masacrar a los padres que habían frustrado su ambición de una gran familia de sangre pura, robar a sus sobrinas grandes, que fueron las últimas en llevar el linaje sagrado, y regresar con ellas a Axglen. A la primera vez que vio el gran edificio de granito que se alzaba en la oscuridad desde la cima del monte Greylock, Gormlaith envió una poderosa maldición que contenía los nombres de Isolde y James hacia la casa, lo que los obligó a sumirse en un sueño encantado. Luego, pronunció una sola palabra sibilante en Parcel, el lenguaje de las serpientes. La varita que había servido a Isolde con tanta fidelidad durante muchos años tembló una vez en el banco de la cama junto a ella mientras dormía, y se volvió inactiva. En todos los años que vivió con ella, Isolde nunca supo que tenía en la mano la varita de Salazar Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts, y que contenía un fragmento del cuerno de una serpiente mágica. En este caso, un basilisco. La varita había sido enseñada por su creador a dormir cuando así se le instruía, y este secreto había sido transmitido a través de los siglos a cada miembro de la familia de Slytherin que lo poseía. Lo que Gormlaith no sabía era que había otros dos ocupantes de la casa a los que no había puesto a dormir, porque nunca había oído hablar de Chadwick, de 16 años, y de Webster, de 14 años. La otra cosa que ella no sabía, era lo que yacía en el corazón de sus varitas. El cuerno de la serpiente del río. Estas varitas no se volvieron inactivas cuando Gormlaith pronunció su palabra de Parcel. Por el contrario, sus núcleos mágicos vibraron al sonido de la lengua antigua y, sintiendo el peligro para sus amos, comenzaron a emitir una nota musical baja, exactamente como la serpiente cornuda parece peligrosa. Ambos muchachos Bo despertaron y saltaron de la cama. Chadwick miró instintivamente a través de la ventana. La silueta de Gormlaith Gaunt se arrastró entre los árboles hacia la casa. Como todos los niños, Chadwick había escuchado y entendido más de lo que sus padres adoptivos habían imaginado. Podrían haber pensado que lo habían protegido de cualquier conocimiento del asesino Gormlaith, pero estaban equivocados. Cuando era pequeño, Chadwick escuchó a Isolde discutir sus razones para escapar de Irlanda y, aunque ella y James no se dieron cuenta, los sueños de Chadwick habían sido atormentados por la figura de una vieja bruja que se arrastraba entre los árboles hacia Ilvermorny. Ahora vio su pesadilla hecha realidad. Diciéndole a Webster que avisara a sus padres, Chadwick corrió escaleras abajo e hizo lo único que parecía tener sentido para él. Salió corriendo de la casa para encontrarse con Gormlaith y evitar que entrara en el lugar donde dormía su familia. Gormlaith no esperaba encontrarse con un mago adolescente y ella lo subestimó al principio. Chadwick detuvo su maldición expertamente y comenzaron a batirse en duelo. A los pocos minutos, Gormlaith, aunque mucho más poderoso que Chadwick, se vio obligado a admitir que el talentoso muchacho había sido bien educado. Incluso cuando ella envió maldiciones a su cabeza en un intento de someterlo, y lo llevó de vuelta a la casa, ella le preguntó acerca de su ascendencia porque, dijo ella, detestaría matar una sangre pura de su talento. Mientras tanto, Webster estaba tratando de despertar a sus padres, pero el encantamiento estaba tan profundamente en ellos que ni siquiera el sonido de los gritos de Gormlaith y de las maldiciones que golpearon la casa los despertó. Por lo tanto, Webster se precipitó escaleras abajo y se unió al duelo que ahora se desata justo afuera de la casa. 2 contra 1 hicieron su trabajo más difícil. Además, los núcleos gemelos de las varitas de los muchachos Bot, cuando se usaban juntos contra un enemigo común, multiplicaron su poder por 10. Aún así, la magia de Gormlaith era fuerte y lo suficientemente oscura para unirlos. Ahora el duelo alcanzó proporciones extraordinarias, Gormlaith todavía riéndose y prometiéndoles misericordia si podían demostrar sus credenciales de sangre pura. Chadwick y Webster decidieron evitar que llegara a su familia. Los hermanos fueron conducidos de regreso a Ilvermorny. Paredes rotas y ventanas rotas, pero Isolde y James siguieron durmiendo hasta que las niñas, que yacían en el piso de arriba, se despertaron y gritaron de miedo. Fue esto lo que atravesó el encantamiento que yace sobre Isolde y James. La rabia y la magia no podían despertarlos, pero los gritos aterrorizados de sus hijas rompieron la maldición que Gormlaith les había impuesto, que, al igual que Gormlaith, no tuvo en cuenta el poder del amor. Isolde gritó a James que fuera con las chicas. Corrió a ayudar a sus hijos adoptivos, con la varita de Slytherin en la mano.
Solo cuando lo levantó para atacar a su odiada tía se dio cuenta de que, por todo lo bueno que le haría, la varita para dormir podría haber sido una vara que había encontrado en el suelo. Gozando de alegría, Gormlite condujo a Isolde, Chadwick y Webster escaleras arriba, hacia el lugar donde podía escuchar a sus sobrinas llorar. Finalmente logró abrir las puertas de su habitación, donde James estaba listo para morir frente a las cunas de sus hijas. Seguro de que todo estaba perdido, Isolde gritó, sin saber muy bien lo que dijo, por su padre asesinado. Sonó un gran estrépito y la luz de la luna se bloqueó de la habitación cuando William de Puqueudgie apareció en el alféizar de la ventana. Antes de que Gormlite supiera lo que había pasado, una punta de flecha envenenada la había atravesado en el corazón. Ella dejó escapar un grito sobrenatural que se escuchó a millas de distancia. La vieja bruja se había entregado a toda clase de magia oscura en un intento de hacerse invencible, y estas maldiciones ahora reaccionaron con el veneno de Puqueudgie, causando que se volviera tan sólida y tan quebradiza como el carbón antes de romperse en 1000 pedazos. La varita Ollivander cayó al suelo y estalló. Todo lo que quedaba de Gormlite Gaunt era una pila de polvo humeante, un palo roto y un corazón de dragón carbonizado. William había salvado la vida de la familia. A cambio de su gratitud, simplemente ladró que se dio cuenta de que Isolde no se había molestado en pronunciar su nombre durante una década, y que estaba ofendido de que ella solo lo llamara por miedo a su inminente muerte. Isolde tuvo demasiado tacto para señalar que había estado llamando a un William diferente. James estaba encantado de conocer al Puqueudgie del que había escuchado tanto y, olvidando que Puqueudgie odia a la mayoría de los humanos, estrujó la mano de William y le dijo a lo contento que había estado de haberle dado el nombre de una de las casas de Ilvermorny. En general, se cree que fue esta adulación la que ablandó el corazón de William, porque al día siguiente movió a su familia de Puqueudgies a la casa y, quejándose constantemente como siempre, los ayudó a reparar el daño que Gormlite había causado. Luego anunció que los asistentes eran demasiado débiles para protegerse y negoció un fuerte retenedor en oro por actuar como el servicio de seguridad / mantenimiento privado de la escuela. Legado de Slytherin. La varita de Slytherin permaneció inactiva, siguiendo la orden de Gormlite en Parcel. Isolde no podía hablar el idioma, pero, en cualquier caso, ya no quería tocar la varita que era la última reliquia de su infancia infeliz. Ella y James lo enterraron fuera de los terrenos. En un año, una especie desconocida de árbol de madera de serpiente había crecido fuera de la tierra en el lugar donde estaba enterrada la varita. Resistió todos los intentos de podarlo o matarlo, pero después de varios años se descubrió que las hojas contienen poderosas propiedades medicinales. Este árbol parecía testimonio del hecho de que la varita de Slytherin, al igual que sus descendientes dispersos, abarcaba tanto noble como innoble. Lo mejor de él parecía haber emigrado a América. Crecimiento de la escuela. La reputación de Ilvermorny creció constantemente durante los años siguientes. La casa de granito se expandió a un castillo. Se contrataron más profesores para satisfacer la creciente demanda. Ahora los niños brujos y magos de toda América del Norte estaban siendo enviados a aprender allí y se convirtió en un internado. En el siglo XIX, Ilvermorny había ganado la reputación internacional que disfruta hoy en día. Durante muchos años, Isolde y James se mantuvieron como directores y directoras en conjunto, como seres queridos por muchas generaciones de estudiantes como miembros de sus propias familias. Chadwick se convirtió en un mago consumado y bien viajado que escribió Charms Walls primero, V de Chadwick, que son textos estándar en Ilvermorny. Se casó con una sanadora mexicana llamada Josefina Calderón y la familia Calderón Bot sigue siendo una de las más destacadas de los magos de Estados Unidos en la actualidad. Antes de la creación de MACUSA, el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, el Nuevo Mundo no contaba con la aplicación de la ley mágica. Webster Bot se convirtió en lo que ahora se conocería como Auror de alquiler. Mientras repatriaba a un mago oscuro particularmente desagradable a Londres, Webster conoció y se enamoró de una joven bruja escocesa que trabajaba en el Ministerio de Magia. Así, la familia Bot regresó a su país de origen. Los descendientes de Webster serían educados en Hogwarts. Marta, la mayor de los gemelos de James e Isolde, era una Skip.
Amada profundamente, aunque Marta era de sus padres y hermanos adoptivos, fue doloroso para ella crecer en Ilvermorny cuando era incapaz de realizar magia. Finalmente se casó con el hermano no mágico de un amigo de la tribu Pocomtuc y vivió de ahora en adelante como nomag. Rionach, la más joven de las hijas de James e Isolt, enseñó defensa contra las artes oscuras en Ilvermorny durante muchos años. Rionach nunca se casó. Hubo un rumor, nunca confirmado por su familia, de que, a diferencia de su hermana Marta, Rionach nació con la habilidad de hablar parcel y que estaba decidida a no transmitir ascendencia Slytherin a la siguiente generación. La rama estadounidense de la familia era sin saber que Gormlaith no fue el último de los Gaunt, y que la línea continuó en Inglaterra. Isolt y James vivían más de 100. Habían visto la cabaña de Ilvermorny convertirse en un castillo de granito, y murieron sabiendo que su escuela era ahora tan famosa que las familias mágicas de toda América del Norte clamaban por educar a sus hijos allí. Habían contratado personal, habían construido dormitorios, habían ocultado su escuela a los ojos de Nomag, mediante ingeniosos encantamientos. En resumen, la chica que había soñado con asistir a Hogwarts había ayudado a fundar el equivalente norteamericano. Ilvermorny hoy. Como podría esperarse de una escuela parcialmente fundada por un nomad, Ilvermorny tiene la reputación de ser una de las escuelas mágicas más democráticas, menos elitistas de todas. Las estatuas de mármol de Isolt y James flanquean las puertas del castillo de Ilvermorny. Las puertas se abren a una habitación circular coronada por una cúpula de cristal. Un balcón de madera corre alrededor de la habitación un piso más arriba. De lo contrario, el espacio está vacío a excepción de 4 enormes tallas de madera que representan las casas: la serpiente cornuda, la pantera Wampus, el Thunderbird y el Pukwudgie. Mientras que el resto de la escuela observa desde el balcón circular que está sobre sus cabezas, los estudiantes nuevos ingresan al salón de entrada redondo. Se paran alrededor de las paredes y, uno a uno, son llamados a pararse sobre el símbolo del nudo gordiano en el medio del piso de piedra. En silencio, la escuela espera a que las esculturas encantadas reaccionen. Si la serpiente cornuda quiere al estudiante, se encenderá el cristal en su frente. Si Wampus quiere al estudiante, ruge. El Thunderbird significa su aprobación batiendo sus alas, y Pukwudgie levantará su flecha en el aire. Si más de una talla significa su deseo de incluir al estudiante en su casa, la elección recae en el estudiante. Muy raramente, tal vez una vez por década, a un estudiante se le ofrece un lugar en las 4 casas. Serapina Pikeri, presidenta de Macusa 1920-1928, fue la única bruja de su generación tan honrada, y eligió serpiente de cuernos. A veces se dice de las casas Ilvermorny que representan a toda la bruja o mago. La mente está representada por la serpiente cornuda. El cuerpo, Wampus. El corazón, Pukwudgie y el alma, Thunderbird. Otros dicen que la serpiente cornuda favorece a los eruditos, Wampus, guerreros, Pukwudgie, sanadores y Thunderbird, aventureros. La ceremonia de clasificación no es la única diferencia importante entre Hogwarts e Ilvermorny, aunque de muchas maneras las escuelas se parecen entre sí. Una vez que a los estudiantes se les ha asignado una casa, los conducen a un gran salón donde seleccionan, o son seleccionados por, una varita mágica. Hasta la derogación de 1965 de la ley de Rappaport, que imponía una conformidad muy estricta con el Estatuto del Secreto, a ningún niño se le permitió una varita mágica hasta que llegaron a Ilvermorny. Además, las varitas tenían que ser dejadas en Ilvermorny durante las vacaciones y solo al llegar a los 17 años de edad se permitía a la bruja o mago llevar una varita fuera de la escuela. Las túnicas de Ilvermorny son azules y arándano. Los colores son Rana, Isolt y James. Azul porque era el color favorito de Isolt y porque ella había deseado estar en la casa Ravenclaw cuando era niña. Arándano en honor del amor de James por el pastel de arándano. Todas las túnicas de los estudiantes de Ilvermorny están sujetas por un nudo gordiano de oro, en memoria del broche Isolt encontrado en las ruinas de la cabaña Ilvermorny original. Varios Pukwudgies continúan trabajando en la escuela hasta nuestros días, todos refunfuñando, todos ellos insisten en que no desean permanecer allí y, sin embargo, todos misteriosamente están presentes año tras año.
Hay una criatura particularmente envejecida que responde al nombre de William. Se ríe de la idea de que él es el William original que salvó las vidas de Isolde y James, señalando correctamente que el primer William tendría más de 300 años si hubiera sobrevivido. Sin embargo, nadie ha averiguado exactamente cuánto tiempo vivirá Pucudgies. William se niega a permitir que nadie más pule la estatua de mármol de Isolde en la entrada de la escuela, y en el aniversario de su muerte todos los años se le ve colocando Mayflowers en su tumba, algo que lo pone particularmente de mal humor si alguien está lo suficientemente poco hábil como para mencionarlo.